Recientemente hemos recibido la noticia de la firma de un acuerdo para el cese bilateral de hostilidades entre el gobierno y las FARC, y se prevé que muy pronto habrá el cese definitivo del conflicto armado en Colombia, después de más de 50 años. Para nosotros, como educadores, surgen algunos interrogantes. En primer lugar, ¿cómo abordar en nuestras aulas la dinámica del conflicto, su génesis, su desarrollo, el fin y, por supuesto, el posconflicto? Y en segundo lugar, ¿cómo podremos nosotros, una generación de maestros nacida en la guerra, preparar a la generación que se forma en nuestras aulas para un país en paz? En primer lugar, creo que es necesario abordar algunos mitos, o tal vez verdades, en torno a la paz y su proceso, y que me he empeñado en identificar. Veamos. Primero, la paz es una vocación ontológica del hombre, y como tal, no puedo aceptar que haya un colombiano que se oponga a ella. Es posible que algunos se opongan a los recuerdos, a la forma en que se pretende llegar a la paz, pero a la paz, no. Creo que la paz une a los colombianos. El diálogo en La Habana es lo que nos está separando. Segundo, nunca fue solución para el fin de la guerrilla el accionar del paramilitarismo, con la aniquilación de la Unión Patriótica, el despojo de tierras y las motosierras. Esta figura agudizó el conflicto y demoró la consecución del acuerdo, y lo más grave, incrementó el número de víctimas. Tercero, quien esté a favor de los diálogos no es necesariamente santista, ni el que esté en contra es uribista, por Dios. Debemos trascender a unos personajes que son coyunturales en la historia para enfocarnos en lo que realmente debe interesarnos, conseguir la paz. Y, a mi manera de ver, dejar de agredirnos es un buen comienzo para alcanzarla. Que no pretendan ellos convertirse en los modernos Santander y Bolívar, entre otras cosas porque al país el bipartidismo le produce hastío. Cuarto, el Estado, en cumplimiento de su misión constitucional, no pudo someter a las FARC. A pesar de la operación Marquetalía en épocas de Guillermo León Valencia, hasta la operación Jaque, cuando Álvaro Uribe Vélez, pasando por la operación Casa Verde, cuando César Gaviria Trujillo, fueron duros, pero no contundentes golpes, y nunca derivaron en su colapso o rendición, a lo sumo, apenas un repliegue. Quinto, las FARC no pudieron cumplir su objetivo fundacional, como era alcanzar el poder con las armas. No bastaron las delicias en el 96, Patascoy en el 97, El Villar en el 98, Miraflores o Mitú. Simplemente no pudieron. Lo que produjo fue la modernización de las fuerzas militares. Sexto, si entendemos lo anterior, entenderemos que los diálogos no son entre un grupo vencido y uno vencedor, sino entre dos grupos que fallaron en sus fines y en sus métodos, y afectaron a quienes no quisieron tomar partido, la población civil, que somos la mayoría de colombianos. Para finalizar, por ahora, creo que más de 50.000 colombianos muertos o desaparecidos y millones de víctimas son suficientes argumentos para apoyar lo sucedido en La Habana y poder heredarles a la generación de la paz, nuestros estudiantes, la posibilidad de soñar con un futuro mejor. Prefiero pensar que la firma que recientemente se hizo en La Habana y la que seguramente se hará en el futuro cercano tuvo su mayor motivación en la expresión del pueblo aquel inolvidable 4 de febrero de 2008 y no en las bravuconadas de ningún expresidente o la agresión a la población civil por parte de los actores armados. De igual manera, sería de importancia capital que, al igual que aquel día, el pueblo se expresara en el momento de la refrendación. Un margen estrecho en la validación o rechazo de los acuerdos podría dejar al país en una situación similar a la que había antes de los diálogos o incluso agudizar el conflicto. Ojalá esa firma se dé en Colombia, pero no en sus montañas o en un búnker del centro de Bogotá, sino en el símbolo estatal de la inconformidad y el libre pensar, en el claustro de la Universidad Nacional, donde se formaron muchos dirigentes y también muchos insurgentes. Esto enviaría un inequívoco mensaje: la paz se construye desde la educación.
Buenas tardes.